Tras la muerte de Nur ad-Din en 1174, el panorama político de Oriente Medio cambió drásticamente. Su antiguo lugarteniente, Saladino Yusuf ibn Ayyub, conocido en Occidente como Saladino, alcanzó rápidamente prominencia. Desde su base de poder en Egipto, inició el arduo proceso de unificación del fracturado mundo musulmán. Siria y Egipto llevaban mucho tiempo divididos entre dinastías rivales, pero Saladino comprendió que solo mediante la unidad los musulmanes podían aspirar a derrotar a los estados cruzados que se habían arraigado en el Levante. Su ambición era clara e inquebrantable: recuperar Jerusalén, la ciudad santa del Islam, el cristianismo y el judaísmo. Mientras tanto, el reino cruzado de Jerusalén estaba en decadencia. Décadas de disputas internas, sucesiones frágiles y las corrosivas rivalidades de su nobleza lo habían debilitado desde dentro. Una facción militante, liderada por el impetuoso e imprudente Reinaldo de Chatillon, impulsó adopción de medidas agresivas contra sus vecinos musulmanes. Las provocaciones de Reinaldo fueron infames. Atacó caravanas, saqueó peregrinos e incluso amenazó a la propia Meca. Para Saladino, estos ultrajes eran intolerables. Le proporcionaron la justificación perfecta para lanzar su tan esperada yihad. Juró: Reinaldo morirá a manos suyas y Jerusalén sería liberada. Saladino reunió un ejército mayor que cualquier otro visto en el Levante desde la llegada de los cruzados. Su llamado a la yihad resonó en todo el mundo musulmán, atrayendo soldados de Egipto, Siria, Mesopotamia y más allá. Ante esta amenaza, el rey Guido de Jerusalén, presionado por Reinaldo y la facción militante, tomó una decisión desastrosa. En lugar de esperar a la defensiva, reunió a casi toda la fuerza de combate del reino y marchó al encuentro de Saladino. Esta decisión resultó fatal. Guido condujo a su ejército lejos de las fuentes de agua fiables, hacia el árido calor del verano, intentando liberar la fortaleza de Tiberíades que Saladino había sitiado. Saladino anticipó la maniobra. Se abstuvo de un enfrentamiento directo, desplegando en su lugar su ágil caballería ligera. Hostigaron constantemente a los cruzados, acribillándolos a flechazos, bloqueando el acceso al agua y cortando el paso a las partidas de forrajeo. El ejército cristiano, agobiado por pesadas armaduras y un calor sofocante, se tambaleaba por el agotamiento y la sed. El 4 de julio de 1187, en una meseta rocosa conocida como los Cuernos de Jatín, Saladino cerró la trampa. Sus hombres prendieron fuego a la hierba seca, dejando que el humo y las llamas invadieran las filas de los cruzados. Rodeados, asfixiados y desesperados, los cruzados flaquearon. La Vera Cruz, la reliquia más sagrada de la cristiandad y el corazón espiritual del ejército cruzado, fue capturada. La moral se derrumbó. La caballería cruzada lanzó cargas inútiles, solo para ser dejada pasar y aislada, aniquilada poco a poco. Al final del día, el otrora orgulloso ejército de Jerusalén yacía en ruinas. El rey Guido fue capturado, junto con Reinaldo. En la tienda de Saladino, Guido recibió agua para beber, un gesto de misericordia. Cuando intentó dársela a Reinaldo, Saladino intervino. La hospitalidad no era para quienes rompían juramentos. Cumpliendo su promesa, Saladino abatió a Reinaldo con su propia mano. La batalla de Jetín fue una catástrofe. El ejército cruzado había sido destruido, Jerusalén yacía casi indefensa. Tras las consecuencias, las fuerzas de Saladino arrasaron el reino, capturando ciudad tras ciudad. Para octubre, solo quedaba la ciudad santa. Dentro de Jerusalén, Balian de Ibelin se hizo cargo de su defensa. Con un puñado de caballeros restantes, nombró caballeros a ciudadanos comunes para crear líderes para la defensa. Sin embargo, la situación era desesperada. El ejército de Saladino rodeó la ciudad y lanzó implacables asaltos. Consciente de que la resistencia solo traería masacre, Balian secó la negociación. Amenazó con destruir la ciudad y sus lugares sagrados, incluyendo la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, si no se concedía una rendición honorable. Saladino, reacio a ver la ciudad santa profanada, accedió. Los ciudadanos podían pedir un rescate por su libertad, los pobres fueron liberados sin pago y todos fueron escoltados sanos y salvos a territorio cristiano. La caída de Jerusalén en 1187 conmocionó al mundo cristiano. El recuerdo de la sangrienta captura de la ciudad por los primeros cruzados en 1099, cuando sus calles estaban cubiertas de sangre, hizo aún más impactante la misericordia de Saladino. Sin embargo, para Europa, la pérdida de la ciudad más sagrada de la cristiandad era intolerable. El Papa Gregorio VIII emitió la bula papal Audita Tremendi, llamando a una nueva cruzada. 3 de los monarcas más poderosos de Europa respondieron: el emperador Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico, Felipe II de Francia y Ricardo I de Inglaterra, Ricardo Corazón de León. La tercera cruzada sería recordada como la Cruzada de los Reyes. La tragedia golpeó pronto. Federico Barbarroja se ahogó al cruzar un río en Asia Menor en 1190. Su muerte destrozó la moral del enorme ejército alemán que se disolvió antes de llegar a Tierra Santa. La carga recaía ahora sobre Ricardo y Felipe. Eligieron la ruta marítima, desafiando tormentas y costas hostiles. El viaje de Ricardo fue peligroso. Una tempestad dispersó su flota, hundiendo varios barcos en Chipre. El gobernante de la isla, Isaac Comneno, cometió la imprudencia de capturar a los sobrevivientes y saquear al tesoro.
Enfurecido, Ricardo retomalió. En una campaña rápida y brutal conquistó Chipre. Esta conquista, aunque no planeada, fue de suma importancia. Chipre se convirtió en una fortaleza permanente de los cruzados y en un centro logístico para futuras campañas. Mientras tanto, en Tierra Santa, los cruzados habían sitiado Acre desde 1189. Sin embargo, ellos mismos fueron asediados por las fuerzas de Saladino fuera de su campo. El hambre y la disentria los diezmaron. En abril de 1191, Filipo llegó con refuerzos y en junio, Ricardo desembarcó, aportando nuevas energías y un prestigio inigualable. Su presencia electrizó las filas cruzadas. Bajo su mando, nuevas máquinas de asedio azotaron las murallas de Acre. Tras casi 2 años de sufrimiento, la guarnición se rindió el 12 de julio de 1191. Acre cayó ante los cruzados. Pronto, surgieron tensiones entre Ricardo y Felipe. La rivalidad, la enfermedad y las ambiciones políticas lo llevaron a Felipe a regresar a Francia, dejando a Ricardo como único comandante. Ahora marchaba hacia el sur determinado a asegurar la ruta costera. Saladino lo hostigaba constantemente, pero Ricardo organizó su ejército como una fortaleza móvil. La infantería protegía los flancos, la caballería se mantenía en reserva y los arqueros intercambiaban descargas con la caballería enemiga. El 7 de septiembre de 1191, cercado a Arsuf, Saladino lanzó un asalto masivo. Sus arqueros a caballo presionaron la retaguardia y los hospitalarios, bajo una presión aplastante, rompieron la formación para contraatacar. En lugar de caos, Ricardo aprovechó el momento. Desató una carga de caballería a gran escala. Los caballeros con armadura avanzaron con estruendo, dispersando las fuerzas de Saladino. La batalla de Arsuf fue una victoria decisiva para los cruzados que restauró la moral y aseguró la franja costera. La brillantez de Ricardo como comandante brilló de forma inequívoca. A pesar de su éxito, Jerusalén permaneció esquivadiza. Ricardo avanzó 2 veces hasta alcanzar la vista de la ciudad, pero en cada ocasión se detuvo. Sus asesores le advirtieron que un asedio invernal, con las líneas de suministro sobrecargadas, podría ser un desastre. Ricardo sabía que, incluso si capturaba la ciudad, carecía de efectivos para defenderla. Su decisión de retirarse fue amarga, pero estratégicamente acertada. Saladino, que se libró de una defensa desesperada, reconoció la prudencia de su rival. Ante la imposibilidad de asestar el golpe final, la diplomacia prevaleció. En septiembre de 1192 se firmó el Tratado de Jaffa. Jerusalén permaneció en manos musulmanas, pero se garantizó el libre acceso a los lugares sagrados a los peregrinos cristianos desarmados. Los estados cruzados, aunque reducidos a un enclave costero, se preservaron por un siglo más. La tercera cruzada había terminado en un impasse. Saladino logró su sueño de conquistar Jerusalén, mientras Ricardo se labró renombre como rey guerrero. Ambos alcanzaron el honor, aunque ninguno triunfó por completo. La campaña reveló una nueva realidad. El poder ya no residía únicamente en caballeros con armadura, sino en la supremacía naval, las finanzas y la logística. Ciudades-estado italianas como Venecia, Pisa y Génova, que proporcionaron barcos y financiación, emergieron como las verdaderas potencias tras las cruzadas. El fervor religioso persistió, pero la ambición política y el interés económico guiaban ahora el curso de la Guerra Santa. Estas corrientes cambiantes presagiaron futuras cruzadas, algunas de las cuales se desviarían trágicamente de su propósito sagrado. Por ahora, Saladino y Ricardo se alzaban como gigantes de su época, adversarios que lucharon con acero, pero se ganaron el respeto incluso de sus enemigos.